¿Te has puesto a pensar alguna vez cómo se siente realmente vivir una experiencia mental fuera de lo común, más allá de lo que dicen los libros? ¿Cómo se vive eso en la mente de alguien? Hoy vamos a explorar un área súper interesante que trata de responder justo eso: la fenomenología y su aplicación al estudio de la psicopatología. Sí, vamos a ver cómo la fenomenología, esta rama de la filosofía que se centra en la experiencia consciente, se ha unido al estudio de las experiencias mentales inusuales, y cómo juntas nos dan una comprensión más profunda de la mente humana y sus desafíos. Nuestra guía para este viaje va a ser el artículo Fenomenología y Psicopatología de Dee y sus colegas. Este texto nos va a ayudar a entender los conceptos clave y su relevancia en la salud mental. Exacto. Y lo que queremos hoy es que al final de nuestra conversación tengas una nueva forma de entender estas experiencias, una que realmente valore la experiencia personal de quien las vive. Me parece un plan perfecto. Entonces empecemos por lo básico. ¿Qué es la fenomenología? Husserl, el padre de este movimiento filosófico, lo resumía con la frase «volver a las cosas mismas». ¿Qué quiere decir con eso? Bueno, Husserl nos invitaba a regresar a la experiencia humana en su forma más pura, a esa experiencia directa, sin filtros, sin teorías preconcebidas. Quería que observáramos la experiencia tal como se nos presenta, sin más. ¿Y cuáles serían esos aspectos clave de nuestra experiencia que él identificó? Uno de ellos son los qualia de la experiencia. Son esas sensaciones únicas e irrepetibles que hacen que cada experiencia sea personal. Por ejemplo, piensa en la experiencia del color rojo, el sonido de un violín o el sabor amargo. Esas son las cualidades fenomenológicas en su forma más básica. Ah, sí. Esas sensaciones que son tan difíciles de explicar a alguien que no las está sintiendo en ese momento. Exactamente. Luego tenemos la unidad sintética de la experiencia. No percibimos el mundo como un montón de pedazos separados, ¿verdad? Vemos objetos completos con su color y forma, escuchamos melodías con su ritmo y timbre. Nuestra conciencia junta todas esas piezas y les da sentido como un todo. Claro, como cuando vemos una mesa. No vemos solo una superficie y 4 patas por separado. Vemos una mesa completa. Exacto. Y otra idea importante es la intencionalidad de la experiencia. Husserl decía que nuestra conciencia siempre está dirigida a algo. Siempre somos conscientes de un objeto, ya sea un pensamiento, un recuerdo o una percepción. Hay una conexión inseparable entre nuestra experiencia y el objeto de esa experiencia. Entonces, mi conciencia de esta taza de café implica tanto mi experiencia personal de verla, olerla, sentir su calor, como la taza de café en sí. Así es. Y por último, Husserl también hablaba de la temporalidad de la experiencia. Nuestra conciencia del tiempo interno es fundamental. Nuestros pensamientos y percepciones no aparecen de la nada, sino que se nos presentan en un orden temporal. El tiempo es la base que le da estructura y coherencia a todo lo que experimentamos. Ya veo. Ahora, mencionas un concepto que me suena un poco complejo, la epoché. ¿Podrías explicarnos un poco más de qué se trata? Claro, la epoché es una herramienta, un proceso que nos ayuda a enfocar nuestra atención de forma reflexiva hacia la experiencia en sí. Tiene 3 partes interconectadas. Primero, la suspensión, que consiste en dejar de lado, por un momento, nuestras creencias e ideas preconcebidas sobre lo que estamos experimentando. Es como si intentáramos ver algo por primera vez, sin ningún juicio o interpretación previa. Exactamente. Luego viene la redirección de la atención. Una vez que hemos suspendido nuestras ideas preconcebidas, podemos enfocar nuestra atención en la forma en que estamos experimentando, en la calidad de la experiencia misma. En lugar de centrarnos en qué estamos experimentando, nos fijamos en cómo lo estamos experimentando. O sea, en vez de preguntarle a alguien por qué te sientes ansioso, podríamos preguntarle cómo sientes esa ansiedad en tu cuerpo. Exacto. Y por último, la receptividad. Durante la epoché cultivamos una actitud de apertura para que nuestra experiencia se pueda expandir hacia nuevas perspectivas. Se trata de estar abiertos a lo que pueda surgir sin forzarlo. Entonces, es un proceso de pausar nuestras creencias, observar nuestra experiencia con atención y abrirnos a nuevas posibilidades. Así es. Y aunque Husserl fue la figura principal, Heidegger, su discípulo, también hizo grandes contribuciones. Él se enfocó en la pregunta del ser, en lo que significa que algo sea. Interesante. ¿Y cómo abordó Heidegger esta pregunta tan profunda? Bueno, él investigó al ser que comprende el ser, al que llamó Dasein. Argumentaba que el Dasein se define por su cuidado y por su forma de ser en el mundo.
Esto contrasta con la visión racionalista de Descartes, que ponía el pensamiento en el centro. Para Heidegger, nuestra interacción con el mundo es fundamental para entender quiénes somos. Es decir, Heidegger ponía énfasis en nuestra experiencia práctica, en cómo nos relacionamos con el mundo y no solo en la mente abstracta. Exacto. Y esta visión sentó las bases para la psicopatología descriptiva popularizada por Karl Jaspers. Ah, Jaspers. Él parece ser el puente entre la fenomenología filosófica y el estudio de las experiencias mentales atípicas. ¿Cuál fue su aporte a este campo? Bueno, Jaspers definió la psicopatología descriptiva como el estudio sistemático de las experiencias anormales. Se basa en la descripción precisa de las experiencias del paciente, tal como las describe y cómo se observan en su comportamiento. Ya veo. Mientras que Husserl buscaba lo universal en la experiencia, Jaspers se centraba en lo que se sale de lo común. Sí, y Jaspers era consciente de que el psiquiatra no puede experimentar directamente las vivencias de su paciente a menos que él mismo tenga la misma condición. Por eso decía que el trabajo del psiquiatra es representar esas experiencias. ¿Y cómo se logra esa representación de la que habla Jaspers? A través de la empatía, un concepto clave en la psicopatología. La empatía, según Jaspers, es la coexperiencia, donde el observador se pone en el lugar del paciente para comprender sus vivencias desde su perspectiva personal. Se ponerse los zapatos del otro para entender su experiencia mental. Exactamente. Y basándose en la empatía, Jaspers clasificó los fenómenos psíquicos patológicos en 3 grupos. ¿Cuáles eran esos grupos? El primer grupo son los fenómenos que podemos comprender desde nuestra propia experiencia, aunque en el paciente tengan un origen patológico. Por ejemplo, las falsificaciones de la memoria. Todos hemos tenido algún recuerdo confuso, así que podemos entender cómo esto podría volverse problemático en alguien. Claro, todos hemos tenido la experiencia de recordar algo que no sucedió exactamente así, o de dudar de la veracidad de un recuerdo. Exacto. El segundo grupo son fenómenos que son exageraciones, disminuciones o combinaciones de experiencias normales. Por ejemplo, la euforia extrema de la manía o las pseudoalucinaciones, donde alguien escucha voces pero sabe que no vienen del exterior. Es decir, podemos imaginar una alegría tan intensa que se vuelve incontrolable, o la idea de escuchar algo que no está sonando, aunque no lo hayamos vivido de esa forma. Sí, la idea es que podemos comprender esas experiencias por analogía a lo que hemos vivido. El tercer grupo, sin embargo, es el más difícil. Fenómenos que son completamente incomprensibles para nosotros. Jaspers decía que estos fenómenos marcan un límite a nuestra comprensión. ¿Y cómo veía Jaspers la fenomenología como método en psicopatología? Bueno, él enfatizaba que la fenomenología es estática. Se centra en un momento específico de la experiencia del paciente, sin buscar explicaciones causales ni consecuencias futuras. Es como tomar una instantánea de la experiencia subjetiva del paciente para analizarla. Exactamente. Y para Jaspers, la conciencia tenía 3 significados: estar despierto, ser consciente de un objeto y la autoconciencia. ¿Y el inconsciente? ¿Dónde quedaba en la psicopatología descriptiva? El inconsciente quedaba fuera del alcance de este método porque, según Jaspers, el paciente no puede describirlo. La psicopatología descriptiva se basa en la descripción del paciente. Claro, si no se puede describir, no se puede analizar desde este punto de vista. Y por último, Jaspers distinguía entre forma y contenido de la experiencia. La forma se refiere a cómo se presenta el contenido. Por ejemplo, la forma puede ser un pensamiento, un sentimiento, una percepción. El contenido puede ser una persona, un objeto, una idea. La forma es el cómo y el contenido es el qué de la experiencia. Exacto. Y Jaspers decía que para el paciente lo importante es el contenido y que un mismo contenido puede presentarse en diferentes formas. Ponía el ejemplo de la hipocondría, que puede manifestarse como una idea obsesiva, un delirio o una alucinación. La preocupación por la salud es el contenido, pero la forma en que se experimenta puede variar mucho. Fascinante. Ahora, ¿cómo aplicamos estos conceptos a trastornos específicos? Empecemos con la esquizofrenia. Bueno, la fenomenología se centra en la alteración del yo mínimo en la esquizofrenia. El yo mínimo es esa sensación básica de que mis experiencias son mías, de que yo soy el que piensa, siente, percibe. Es una sensación que normalmente no cuestionamos, simplemente la vamos presentada.
Exacto. Y en la esquizofrenia, esta sensación se ve alterada, lo que puede manifestarse como una hiperreflexividad, una autoconciencia exagerada o como una alienación de la propia experiencia. Es decir, se pierde esa sensación de que los procesos mentales son propios. Sí, y esto se relaciona con síntomas como las alucinaciones, especialmente las voces que hablan del paciente en tercera persona, o la experiencia de que los pensamientos son insertados o robados. En ambos casos, hay una sensación de extrañamiento, una pérdida de la privacidad de la propia mente. Es como si la frontera entre el yo y el mundo exterior se desdibujara. ¿Y qué hay de la depresión melancólica? ¿Cómo la entendemos desde la fenomenología? En la depresión melancólica, el cuerpo se experimenta como pesado, rígido, como si opusiera resistencia a la voluntad del paciente. La materialidad del cuerpo, que normalmente está en un segundo plano, se vuelve extremadamente presente y opresiva. Una experiencia física de la tristeza, no solo emocional. Exacto. Y esto se refleja en la dificultad para moverse, en la sensación de estar anclado, de que el propio cuerpo es un obstáculo. Ahora, hablemos de los psicópatas. Hay mucha confusión sobre este tema. ¿Qué nos dice la fenomenología? Aquí la fenomenología nos ayuda a diferenciar entre empatía y simpatía. Los psicópatas no necesariamente tienen un déficit de empatía, es decir, en su capacidad de comprender las emociones de otros. Su problema principal es la falta de simpatía, la falta de interés por el bienestar ajeno. Pueden entender que alguien está sufriendo, pero no les importa. Así es. Pueden describir el sufrimiento a otra persona, pero no les genera ninguna respuesta emocional. Hay una desconexión entre la comprensión cognitiva de la emoción y la respuesta emocional. Una desconexión entre la cabeza y el corazón. Y por último, ¿qué hay del trastorno dismórfico corporal? En este trastorno, el paciente se vuelve hiperconsciente de sí mismo a través de la mirada de los demás. Su cuerpo vivido se convierte en un objeto para otros, expuesto a la crítica y al rechazo. Viven con la constante ansiedad de ser juzgados por su apariencia. Exactamente. Sartre habló de la autoalienación que se produce al percibirnos a través de los ojos del otro. El cuerpo se convierte en algo ajeno, definido por la mirada ajena. Y esa perspectiva fenomenológica ha influenciado a la psiquiatría moderna. Hablemos de la neurofenomenología. ¿Cómo intenta unir el estudio del cerebro con la experiencia subjetiva? Bueno, la neurofenomenología busca usar los informes de la experiencia subjetiva, obtenidos a través de métodos fenomenológicos, para estudiar la base cerebral de la conciencia. La idea es que al combinar los datos subjetivos con los datos objetivos del cerebro, podemos comprender mejor cómo funciona la conciencia. Es un intento de conectar la experiencia subjetiva con la biología del cerebro. Exactamente. Y la fenomenología también ha tenido un gran impacto en la psicoterapia. Sí, ha influenciado a diversas escuelas de psicoterapia. Por ejemplo, tanto la fenomenología como el psicoanálisis se interesan por la experiencia subjetiva. La epoche fenomenológica, con su suspensión de juicios, tiene similitudes con la atención flotante en psicoanálisis. Ambas buscan acceder a lo que está oculto en la experiencia. Interesante. Ambas buscan ir más allá de lo evidente. Y la terapia cognitiva también se ha visto influenciada por la fenomenología. Beck, Rush y Emery, los pioneros de la terapia cognitiva, reconocieron la influencia de Husserl, Heidegger y Binswanger. La terapia cognitiva busca ayudar al paciente a experimentar el mundo de una forma más realista y adaptativa. No se trata solo de cambiar los pensamientos, sino de cambiar la forma en que se experimenta el mundo. Así es. Y el movimiento humanista, con Maslow y Rogers, también tomó ideas de la fenomenología. El humanismo enfatiza la singularidad del individuo y la importancia de la experiencia subjetiva. Un enfoque centrado en la persona. Y no olvidemos la terapia Gestalt, que adopta la perspectiva existencial de Heidegger. La Gestalt se centra en la conciencia del presente y utiliza herramientas como el bracketing, la descripción y la horizontalización para explorar la experiencia del paciente. Un enfoque en el aquí y ahora. Y por último, la terapia existencial, que busca comprender la condición humana y la búsqueda de sentido. Utiliza el marco de los 4 ámbitos de la existencia: Umwelt, Mitwelt, Eigenwelt y Überwelt. Comparte con la Gestalt, la epoche, la descripción y la horizontalización. Un enfoque holístico que considera todas las dimensiones de la existencia. Pero también hay que reconocer que la fenomenología tiene sus limitaciones. ¿Cuáles serían esas limitaciones? Una limitación importante es que depende de la descripción del paciente y de la capacidad de empatía del terapeuta.
Esto puede ser problemático en casos de pacientes con dificultades para expresarse, terapeutas con poca empatía o diferencias culturales y de lenguaje que dificultan la comunicación. Limitaciones que hay que tener en cuenta. A pesar de esto, la fenomenología transforma nuestra comprensión de la enfermedad mental. Nos invita a verla como una alteración en la experiencia del ser en el mundo, que afecta a la autoconciencia, la experiencia corporal, la temporalidad y la intersubjetividad. La enfermedad mental como una alteración en la forma en que el paciente se relaciona consigo mismo y con el mundo. Exacto. Y comprender esta alteración es el objetivo central de la psicopatología fenomenológica. Nos ayuda a entender mejor enfermedades como la esquizofrenia y la depresión, desde la perspectiva del paciente. Poner la experiencia del paciente en el centro de nuestra comprensión. A pesar de sus limitaciones, la psicopatología fenomenológica nos recuerda que debemos cuidar a los pacientes de forma integral, considerando su mundo subjetivo. Un llamado a la empatía y a la comprensión profunda. Y con esto llegamos al final de nuestra inmersión profunda. Esperamos que esta exploración de la fenomenología y la psicopatología te haya dado una nueva perspectiva sobre las experiencias mentales atípicas. Te dejamos con una pregunta para reflexionar. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de interactuar con las personas con problemas de salud mental si nos esforzáramos por entender su mundo desde su propia perspectiva? Te invitamos a seguir explorando este tema tan fascinante.